Carlos González y Fernando Vivas, les damos la bienvenida a un nuevo bloque de ampliación de noticias en esta edición dominical. Y ahora vamos a hablar de un tema histórico muy interesante, porque Donald Trump ha ordenado la desclasificación de un grupo de documentos de la CIA producidos durante el gobierno de Kennedy. Y en ese entonces en el Perú había un duelo electoral entre Fernando Belaúnde Terry y Víctor Raúl Ayala Torre. Y en estos documentos se revela que la CIA apoyó a Ayala Torre porque desconfiaba de Fernando Belaúnde. Esto es un poco sorprendente porque Belaúnde tuvo una gran relación luego antes y después con Estados Unidos, pero en ese momento la CIA apostaba por el APRA. Entonces, para hablar de esto tenemos nada menos que a Rafael Belaúnde Abril. Muchas gracias por acompañarnos, hijo del expresidente Fernando Belaúnde Terry, y también en su momento fundó su propio partido, Adelante, ha sido senador de la República. Rafael, cuéntenos por favor la lectura de estos documentos, qué reacción le ha provocado y si es que empieza a encadenar con recuerdos suyos, porque usted vivió esa época, o tal vez comentarios que le hizo su padre respecto a la posibilidad de que en efecto la CIA hubiese hecho algunas maniobras para favorecer a Ayala Torre, maniobras que no tuvieron éxito porque su padre fue el presidente. Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de comentar el asunto. Para ponernos en contexto, hay que entender ciertos principios básicos de la política internacional. Los estados no tienen amigos, tienen intereses. Las grandes potencias siempre han tratado de intervenir para modificar o para adecuar la política de los países menos poderosos de acuerdo a sus intereses. Francia desde 1800 o 1700, a fines del siglo XVIII, en la época napoleónica, derrocó 28 regímenes en Europa para tratar de imponer el imperialismo napoleónico. En el siglo XX, Alemania lo intentó en dos oportunidades, la Primera y la Segunda Guerra, una vez como imperio y otra vez ya en la época de Hitler. Los Estados Unidos lo mismo. Hay un libro muy bueno de una profesora de Boston que se llama Lindsay O'Rourke, que ha estudiado documentos desclasificados de la Guerra Fría, y ella describe 64 operaciones encubiertas para cambio de régimen en el mundo. Entonces usted sí cree que la hubo en el Perú en el año 62. Siempre la ha habido. Todas las potencias interfieren, por supuesto. En el caso de Estados Unidos, en el año 52 creo que fue, Eisenhower quería deshacerse, creo que con justa razón, de Trujillo, del dictador Trujillo, y se le fue de las manos la operación encubierta y Trujillo terminó asesinado. En República Dominicana, sí. Que supongo que no había sido la intención original. En el caso de Arbenz, en Guatemala, lo mismo. Se le organizó un golpe de Estado. Hay una frase muy famosa de Kissinger en la época en la que fue asesor de seguridad, en la que decía: no se le puede dejar a los chilenos la libertad de elegir a un socialista, y le organizaron un golpe a Allende. De manera que estas intervenciones que han habido en el Perú, en este caso, eran intervenciones muy ligeras, digamos, simplemente apoyo financiero, en este caso al APRA. Pero ¿por qué apoyar al APRA y no a Belaúnde, teniendo en consideración que la bandera del APRA era el antiimperialismo? Bueno, la razón ahí se deriva de lo siguiente. Ya en el año 56, el APRA había mostrado cercanía con Manuel Prado. Ellos apoyaron a Prado y Prado salió electo presidente el año 56. Y Manuel Prado era muy amigo de altos políticos de Estados Unidos, al extremo de que es el único presidente del Perú que tuvo una visita oficial a Estados Unidos en la época de Franklin Delano Roosevelt y posteriormente en la época de Kennedy. En el año 61, Kennedy, muy preocupado por la situación política de Latinoamérica, porque
se habían producido en Latinoamérica reformas agrarias violentas, como el caso de Guatemala, el caso de Bolivia, pero eran reformas orientadas a transferir propiedad del latifundio al pequeño agricultor. La reforma cubana tenía, en cambio, la finalidad de socializar, estatizar la tierra. Entonces, eso preocupó a los Estados Unidos en época de la Guerra Fría, porque parecía que lo que se pretendía pues, era instaurar comunismo en Latinoamérica. Entonces, el año 61, en su toma de poder, Kennedy le dice a los países latinoamericanos: si no pueden ayudar a los pobres, que son muchos, menos podrán defender a los ricos, que son pobres. Hay que emprender una reforma agraria. De manera que el final del feudalismo en Latinoamérica, de ese feudalismo de la tierra, de 4 gatos propietarios de la integridad del territorio, tenía que terminar. Y eventualmente mi padre, con el apoyo del APRA, ya en el 64, lograron aprobar una ley para una reforma muy moderada. Pero los sectores ultraconservadores del Perú, los sectores poderosos, se opusieron incluso a eso. Y al hacerlo, terminaron indirectamente fomentando el golpe de Velasco. Claro, pero sí, historia posterior. Pero volviendo al 62, ¿qué hacía que, además, bueno, usted dice, el apropriadismo había funcionado para los intereses de Estados Unidos bien. Y Estados Unidos decía que siga... Y Belaúnde era una incógnita, tanto es así que en este documento... Era una incógnita, por eso desconfiaban de él, porque no lo conocían. Porque no lo conocían y por eso incluso le llaman oportunista, porque se daban cuenta que era un buen político. Y porque, según dice Sherman Kent, que es el analista de la CIA, que es uno de los creadores de la inteligencia estratégica, que su padre dicen que con tal de ganarle a Aya la Torre, también estaba aliándose a algunos comunistas. Bueno, esa es una lectura que yo creo que no es correcta. Lo que sucede es que en el año 56 el APRA estaba proscrita y el comunismo también, por ser partidos internacionales. Eso venía desde la época, si no me equivoco, no sé si de Benavides o de Bustamante, en fin, no lo sé, no lo recuerdo. Pero como no podían participar en la elección, Manuel Prado, que era un hombre muy astuto y muy hábil, simplemente incorporó a Pristones a sus listas. Igual mi padre respondió de la misma manera, incorporó en sus listas a gentes que venían del social progresismo. Hay que recordar que en esa época no había habido todavía revolución rusa, de manera que en América el socialismo era un socialismo muy pacífico. Habían luchas laborales, sindicales. No había habido revolución cubana, quiero decir. No, eso viene en el 60, recién estoy hablando del 56. Entonces, por eso que, por ejemplo, mi amigo Richard Letts era de Acción Popular. Había mucha gente que después, como vio que Belaúnde no era un socialista, se fueron apartando. Pero... ¿Y en algún momento su padre tuvo conocimiento de este apoyo de Estados Unidos hacia el APRA? ¿Le comentó algo? No, nunca me comentó nada, lo debe haber sospechado, porque claro, la oligarquía, digamos, los poderes fácticos eran afines al APRA a pesar de la retórica aparentemente izquierdosa del Partido Aprista, ¿no? Ya el Partido Aprista había transitado desde una posición muy radical en sus orígenes a las posiciones pues, de mediados del siglo pasado, ¿no? Para terminar, Rafael, quiero hacerle una pregunta un poco abusiva, pero de nuestro contexto actual, ¿no? Tratando de interpretar a su padre, que usted lo ha seguido mucho, porque incluso el partido que usted fundó, Adelante, está inspirado en una célebre palabra que en realidad era como una frase entera de su padre, que era Adelante, y ha traído incluso, por favor, enséñelo para quienes nos siguen por televisión, la primera edición de La Conquista del Perú, por los peruanos, publicada en el 59 por su padre, ¿no? Yo traje esto porque pensé que de repente íbamos a tocar el tema que es bien importante de la reforma agraria. Sí, no, pero lo que quiero es hacerle una pregunta de actualidad, ¿no?
¿Cómo cree que su padre vería, y si no quiere responder en su nombre, que puede ser ciertamente algo abusivo, usted mismo cómo ve Acción Popular hoy día, ¿no? Bueno, ¿Qué está haciendo respecto al legado de su padre? Es un partido en cuya cúpula hay muy pocos belaundistas. Yo creo que el problema que yo veo es el siguiente. Con la llegada al poder el año 80, el segundo gobierno de mi padre, muchos de sus colaboradores se volvieron lo que los mexicanos, y yo he recogido el término, llaman chambismo. Fueron capturados por el chambismo, es decir, la política como medio para lograr un puesto público en una empresa del Estado, qué sé yo. En esa época habían 164 empresas. Entonces, cuando se trató de desmantelar ese modelo construido por el gobierno militar, la gente del partido comenzó a ser reacia a eso, por intereses personales. Y yo lo que creo es que en el año 90 mi padre no quiso ser candidato a la presidencia porque sabía que su propia gente no lo acompañaba en el esfuerzo liberalizador que él quería impulsar desde el 80, y por eso se formó el Fredemo. Él fue tan colaborador del Fredemo y pensó que un hombre nuevo, en este caso Mario Vargas Llosa, que era un hombre joven, podía implementar esta liberalización sin los estorbos que mi padre había padecido. Y es una pena porque Acción Popular, Belaúnde, mejor dicho, tiene seguidores hasta el día de hoy en cada rincón del Perú, y gente que no solamente afecta a él por razones de cariño, afectuosas, por reconocer su hombría de bien, etcétera, sino que sí hay gente comprometida con su mensaje amalgamador. El Perú de los años 50 eran dos Perús en un mismo territorio, un Perú básicamente andino y un Perú costeño y blanco. Y de lo que se trataba era de construir un Perú para todos los peruanos, un Perú verdaderamente amalgamado. Y esa es la tarea pendiente incluso el día de hoy, que se puede constatar cuando compruebas la manera abusiva como el Estado grava a los pobres con impuestos indirectos altísimos, 18%, ¿no?, para después tener la excusa de reciclar el dinero en programas sociales, o sea, plata de los pobres para los pobres, pero en el fondo la mitad de ese dinero se queda en el bolsillo de los burócratas, como hemos visto en el caso de Caliwarma. La lucha contra la informalidad, como si la informalidad fuera ilegal, cuando la informalidad es simplemente el afán de prosperar y de progresar, la falta de titulación a los colonos de la Amazonía, a los que no se les titula porque las ONGs prefieren la preservación de los maquizapas que del Homo sapiens. Entonces, en el Perú hay que hacer una revolución verdaderamente, y la tenemos que hacer para construir un Perú para todos los peruanos. Sí, quería solamente formular, hay algo muy breve y una respuesta directa, señor Belaúnde, por favor, para concluir. Si queremos rescatar a alguien de la cúpula actual de Acción Popular, ¿podemos mencionar algún nombre que siga la línea política de amalgamar, como decía usted, de Fernando Belaúnde? Bueno, de sus cercanísimos colaboradores, ya Javier Velarde es un hombre muy mayor, Javier Díaz Orihuela es un hombre muy mayor, Eduardo Rego ya falleció, Carlos Pestana ya falleció, de la nueva hornada, creo que Luis Enrique Gálvez es una magnífica persona. Yo he escuchado muchas críticas del presidente actual de Acción Popular, Julio Chávez, pero yo lo he conocido y me parece una buena persona y un hombre de sectores más bien mesocráticos, que me parece que tienen posibilidad. Los grandes accionistas del partido, para decirlo de alguna manera, me parece que ya representan más bien a la socialdemocracia que a la Acción Popular, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Rafael Belaúnde Aubry, por venir a hablar de sus recuerdos y de lo que piensa ahora de Acción Popular a raíz de la noticia esta de la desclasificación de documentos de la CIA que revelan que la CIA habría apoyado a Aya La Torre en contra de Fernando Belaúnde Terry en 1962. Carlos, después de este bloque tan interesante, nos vamos a una pausa para oír mensajes de nuestros anunciantes.